gracias. Quisiera pedirle al doctor Antonio Lascano que me acompañe aquí arriba, que está con nosotros finalmente. Bravísimo. Antes de hacer la presentación formal, debo hacer lo que una amiga, alumna y todo que he sido de el profesor Lascano debe hacer, que es agradecerle que esté hoy con nosotros de manera muy especial, agradecerle su paciencia. Estuvo ayer, 8 horas varado en el aeropuerto de la Ciudad de México antes de poder definir la situación de cómo llegar acá. Y hoy muy tempranito de regreso para viajar y venir y estar con nosotros, cumplir con este compromiso que en realidad nos enriquece a nosotros. Estamos muy agradecidos, Toño. Voy a hacer una breve presentación, pero necesito ojos. Voy a hacer una breve presentación del doctor Antonio Lascano. En su cuaderno tienen ustedes la presentación completa, pero es importante que ustedes sepan cómo un científico mexicano que tiene claro lo que quiere hacer desde sus inicios, desde estudiante, desde que empezaste en la Facultad de Ciencias, puede llegar tan lejos, llevar a México tan lejos también y aportar al conocimiento de una manera tan sustantiva. El científico mexicano, el doctor Antonio Lascano, está especializado en biología evolutiva. Eso quiere decir que ha estudiado el origen de la vida. Y tema central, en los cabildeos que los seres humanos hacemos acerca de nuestras personas y de nuestra existencia. Todos queremos saber de dónde venimos, todos queremos saber cómo fue, todos queremos entender hacia dónde vamos. Y el estudio científico del origen de la vida es un tema muy importante para la humanidad, para el avance de la humanidad. Antonio Lascano se ha dedicado a esto. Él fundó el curso y el laboratorio de origen de la vida. Ha estudiado durante más de 35 años este tema y es miembro del Colegio Nacional. Además, es profesor residente y científico visitante en Francia, en la Universidad de Orsay, París-Sud, en el Instituto Pasteur de París, en la Universidad de Alicante, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Valencia, en la Universidad de La Habana, en Italia, en la Universidad de Roma, en Suiza, en la ETH Centrum de Zúrich, Rusia y en la Universidad de California en San Diego. Y ha pertenecido a varios comités de asesoría de organizaciones científicas como la NASA, en donde fue miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA. Es una sociedad muy importante, que es la Sociedad Internacional para el Estudio. Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Pérez, le doy la bienvenida a esta transmisión especial de TV UJAT, canal 35.1. Nos encontramos vía internet a través de nuestra cuenta oficial de YouTube en TV UJAT y bien a través de la página de Facebook del Museo Interactivo Papagayo. Y bueno, continuando con este programa del coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. A continuación le presentaremos la conferencia magistral Ciencia y Cultura del Dr. Frankenstein y la secularización de la biología, impartida por el Dr. Antonio Lascano, científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Sin más preámbulos, le dejamos para que disfrute de esta transmisión. Pro tempore de la Academia Iberoamericana de Biología Evolutiva. Ha dedicado grandes esfuerzos a promover en todo el mundo el periodismo científico y la docencia. Trabaja también en la promoción del estudio de la biología evolutiva y el origen de la vida. Y ahora les voy a contar algo muy rápido, más personal. Cuando yo estaba estudiando biología, cuando yo era estudiante de la Facultad de Ciencias, pues el tema era apasionante y me inscribí a la materia que impartía no el doctor Antonio Lascano, pero como lo conocemos los biólogos, Toño Lascano. Y eso marcaba la diferencia. El profesor era Toño, era un profesor cercano a sus alumnos, nos apasionó con el tema, estaba muy cercano en edad a sus alumnos también, un estudiante brillante que nos rebasaba a los demás, éramos prácticamente de la misma edad. Y por primera vez, nos introdujo al tema que para mí ha sido una pasión en lo personal, pero pasó algo maravilloso.
Él hizo las gestiones necesarias para que el doctor Oparin estuviera en México y a lo mejor no te acuerdas, Toño, pero la primera vez que él vino, tú organizaste una reunión y nos usaste a tus alumnos de esclavos y te ayudamos a organizar esa reunión y yo estaba en ese equipo de esclavos y la verdad, como estudiante, como ustedes allá arriba, y la verdad ahí aprendí el valor de los simposios y de los... es la primera vez que yo escuchaba a un conferencista del extranjero, a un hombre tan notable y que nos venía a hablar de un punto tan fundamental. Atesoro en mi biblioteca el libro del origen de la vida de Oparin con su firma, gracias a ti. Y esas son nuestras historias personales que nos van poniendo en donde estamos, ¿no? Bienvenido, queremos disfrutar de tu charla. Gracias, Toño. Sí. ¿Está encendido? Ya está. Sí, está encendido. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa por la llegada así tan complicada. Nos ocurrió a varios y yo quiero decir en primer término que a la maestra Silvia Singer es una persona a la que quiero mucho, a la que no le puedo negar nada, desde luego, y estoy especialmente agradecido porque hizo gestiones de una manera mágica para que lograra yo estar aquí, cosa que agradezco mucho. También uno no puede menos que preguntarse cómo es posible que en un país como México de repente se nos inunden las principales calles, se nos inunde el aeropuerto, como que deberíamos tener leyes de responsabilidades ahí al respecto que no están muy claras, que todos entendemos de dónde salieron o cómo vienen. Bien, hecho ese pequeño comentario político, creo que voy a dar... Sí, es mejor aquí para poder estar viendo lo mismo que les quiero presentar. Bien, cuando me invitó Silvia Singer a hablar con ustedes, mi primera reacción fue, bueno, hablar un poco del origen de la vida, que finalmente es el tema en el que yo trabajo. Y cuando uno habla del origen de la vida, inevitablemente saltan de inmediato moléculas, ecuaciones, modelos de reconstrucción de la Tierra primitiva, el problema mismo de la definición de la vida. Y yo tenía ya la charla muy preparada, pero de repente me puse a pensar que algo que a menudo no nos percatamos es la manera en que la ciencia se ha ligado a otras disciplinas, a otras áreas de la cultura. Y en el caso especial de origen de la vida, lo que uno se da cuenta que está manejando de manera implícita es una definición de la vida. Es una definición de la vida que afecta de una forma directa una serie de problemas cotidianos, como el problema del aborto, como el problema de los transgénicos, como el problema de la eutanasia, como la definición misma de la vida, que es algo que nos cuesta mucho trabajo afianzar en unos cuantos renglones. Ciertamente no lo podemos hacer en una ecuación, ciertamente no lo podemos hacer con unas cuantas reacciones químicas. Pero además lo que encierra atrás es un fenómeno absolutamente extraordinario en el que siempre yo creo que hay que insistir, que es el proceso de secularización. En este caso puse la biología, pero en realidad el proceso de secularización de todas las ciencias. Si nos damos cuenta, nosotros podemos enseñar cómo ocurre la mitosis, podemos enseñar cómo se replica el DNA, podemos enseñar cómo se sintetizan las proteínas, y en ningún momento estamos apelando ni implícita ni explícitamente a la idea de la divinidad, a la idea de un soplo divino, a la idea de una fuerza mística. Cualquier clase de medicina, de biología, de veterinaria, en realidad es una clase en donde de manera muy clara estamos funcionando en una forma muy laica. Eso nos parece muy normal en países como México, pero recuerden ustedes que el grado de politización que pueden tener este tipo de cuestiones es tan visible en otras sociedades como la estadounidense, que buena parte de quienes votaron por el actual presidente de Estados Unidos es gente que no acepta la teoría de la evolución. Entonces, atrás de esto hay una serie de fenómenos culturales que a mí me han llamado mucho la atención. Y lo que voy a hacer el día de hoy es más bien platicarles de una serie de novelas, de una serie de personajes que muestran cómo
cómo desde hace más o menos 200 años, un poco más de 200 años, se fue dando esta visión totalmente materialista, totalmente secular de lo que es la biología. Ahora, para comenzar, quisiera empezar citando una de las grandes obras que culminan en el siglo, a finales del siglo XVIII, un esfuerzo intelectual absolutamente deslumbrante que es la enciclopedia. La enciclopedia es la concreción de los esfuerzos intelectuales, filosóficos, ideológicos, de pensadores como Kant, como Voltaire, como Diderot, como Lamembert, que se les ocurre, dada esa conjunción de personalidades tan extraordinarias que se dan en el París, en la Francia de Luis XIV, se les ocurre conjuntar el conocimiento de la época y muy rápidamente Diderot, que era un filósofo, pero también era matemático, pero también había escrito obras de teatro, pero también tenía una visión del arte tan extraordinaria, por ejemplo, que la emperatriz Catalina la Grande le pide que él sea él que escoja las obras que van a formar la colección del Museo del Hermitage. O sea, se dan cuenta que era un hombre de una cultura absolutamente universal. Se le ocurre juntar a todos estos autores deslumbrantes y crear la enciclopedia, que originalmente está definida como un diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, escritos por una sociedad de gentes de letras. La idea básica de la enciclopedia es que se convierte en un resumen de lo que la gente sabe de la política, de la matemática, de la biología, de la literatura, de la música, y la enciclopedia que todos citamos pero pocos leemos, en realidad se transforma en un punto de referencia para las grandes transformaciones que se van a dar no solamente en Francia y no solamente en el nivel cultural, sino se van a dar a un nivel extraordinariamente generalizado. El impacto de la enciclopedia y de la generación de la Ilustración, que es como se les debe llamar en realidad con toda propiedad, es tan grande que a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros mismos somos hijos de la Ilustración. Cuando el cura Morelos y el cura Hidalgo son llevados ante la Inquisición, una de las acusaciones que se les hace es la de ser afrancesados. ¿Qué significa ser afrancesados? Estar siguiendo precisamente las ideas de la enciclopedia, las ideas de la Ilustración, estar leyendo a Voltaire, estar leyendo a Diderot, y en base a las disquisiciones filosóficas que están presentando, proponer un modelo de organización social distinto al que se había tenido durante todo el virreinato. Ahora, todo esto lo aprendemos en las clases de historia, nos lo enseñan en las clases de política, o lo vemos en clases, en discursos de filosofía, pero lo que a menudo se nos olvida es que en realidad atrás de la enciclopedia, en términos científicos, y en especial de la biología, la enciclopedia nos concreta dos de las más grandes consecuencias filosóficas, científicas de la Ilustración, que son, en primer lugar, el desarrollo de una perspectiva temporal e histórico de la biología, es decir, una visión evolutiva de la biología, y en segundo lugar, el afianzamiento de una visión secular de las ciencias de la vida, es decir, el no tener que apelar en modo alguno a una idea mística para explicar los fenómenos que se está observando. Si Voltaire, Diderot o Madame de Châtelet, que también era parte del grupo de los enciclopedistas, eran creyentes o no, es completamente irrelevante. Sabemos, leyendo los registros políticos, policíacos que había, que ninguno de ellos se declara ateo, ninguno de ellos asiste tampoco a misa, no eluden la religión como parte de la vida social francesa, pero se dan ustedes cuenta que nos están dejando dos hitos absolutamente centrales para explicar a los seres vivos. En términos del desarrollo de la perspectiva histórica y temporal de la biología, pensemos en Lamarck. Lamarck generalmente es mal visto entre los biólogos porque sienten que es el autor de una teoría equivocada sobre la herencia, el que dijo que hay una herencia de caracteres adquiridos. En realidad esa es una idea muy generalizada, la seguimos usando de algunas maneras, decimos hijo de tigre pintito o hijo de sague saguiño, no nos llaman la atención que esas cosas ocurran, pero en realidad Lamarck lo podemos ver como el último transformista o como el primer evolucionista.
Los dos personajes más citados por Charles Darwin en El origen de las especies son precisamente Lamarck y Newton. Lamarck porque Darwin se considera un heredero intelectual de la visión evolutiva que Lamarck ha propuesto, y en términos filosóficos y metodológicos, Darwin cita a Newton porque Newton tenía un prestigio enorme, sobre todo en la sociedad inglesa, y era muy conveniente decir que se había utilizado la misma aproximación. No voy a referirme en esta ocasión a Lamarck más que para que lo ubiquemos como parte de esta herencia intelectual tan deslumbrante que genera el movimiento de la Ilustración. Él es uno de los enciclopedistas, él es el que escribe el capítulo de evolución, de transformación, de biología en la enciclopedia, pero me quiero referir justamente al proceso de secularización. Y con la Ilustración, con la enciclopedia, ocurre algo que a menudo se nos olvida. Lo que están haciendo este grupo de pensadores es recoger una serie de ideas que tenían una genealogía intelectual muy vieja, las articulan, le dan forma y finalmente simplemente se declaran herederos intelectuales, científicos, filosóficos de varias generaciones que los preceden, de pensadores o de científicos. Y lo mismo ocurre con el caso de la visión secular de la biología. Por ejemplo, hay un personaje, ¿podríamos apagar estas luces de enfrente o no es posible? ¿No se pueden apagar las luces de enfrente? ¿Sí? Bien, en lo que vemos si se pueden apagar o no, hay un personaje absolutamente maravilloso que es de La Métrie, que era un filósofo que sabemos que se pasaba buena parte de su tiempo caminando por los jardines de Sanssouci con el rey Federico el Grande, que tenía aficiones filosóficas y científicas muy intensas. Y La Métrie escribe un libro absolutamente deslumbrante que se llama El hombre máquina, donde lo que está haciendo es comparar a los humanos con unas máquinas. Fíjense que es una idea extraordinariamente radical, porque lo que está diciendo es que no hay alma. Lo que está diciendo es que el libre albedrío depende de engranajes, de tuercas, de tornillos, de palancas, y aunque esto provocó una serie de reacciones fuertes de parte de Diderot, que decía que si el hombre es una máquina, entonces ¿dónde tenemos la posibilidad de libre raciocinio? En realidad se dan cuenta que lo que está diciendo es, puede explicar a partir de principios físicos totalmente newtonianos, puede explicar cómo funcionan los seres vivos. Bueno, La Métrie evidentemente es un precursor en esta idea muy central de la Ilustración de la visión secular de la biología, pero el personaje al que me voy a referir hoy durante buena parte de la charla es otro que ustedes conocen directa o indirectamente, que es Galvani, que también era un ilustrado, que era un médico en Bolonia, en Italia, en una época feliz en la que uno podía ser médico, filósofo, matemático, músico, artista, geólogo, etcétera. Él tenía un gabinete de historia natural que todavía sobrevive en Bolonia, en donde lo mismo había fósiles, y en la sección de minerales tenían los fósiles junto a una serie de cristales que le llamaban mucho la atención y junto a unos cálculos renales. Uno se puede burlar de la historia de los gabinetes, la historia que subyace los gabinetes de historia natural, pero no se olviden que son los precursores de los museos científicos contemporáneos, que en México tuvimos una tradición de museos de ese tipo, de gabinetes de ese tipo, y que finalmente eran sitios de trabajo absolutamente deslumbrantes. Todos ustedes han oído en algún momento la frase de me dejó galvanizado ese texto o me deja electrificado esa idea. Cada vez la utilizamos menos, pero atrás de la idea de la electrificación que nos produce un evento, una lectura, o atrás de la idea de que estoy galvanizado por alguna situación, lo que estamos haciendo en realidad es un homenaje a Galvani. Ahora, Galvani era médico, pero no era un médico especialmente bueno. Y entonces lo que hace es empieza a dedicar a otro tipo de fenómenos, que es el estudio de los experimental de la naturaleza, y escribe un libro donde dice de las consecuencias eléctricas del movimiento muscular, y lo escribe junto con su sobrino Giovanni Aldini, que era uno de quienes trabajaban con él en el laboratorio. Bueno, Galvani había sido estudiante de
de Galeazzi, un médico que conocía bien las consecuencias de la electricidad. Y todo mundo cuando piensa en Galvani o piensa en Volta, piensa que a finales del siglo XIX es cuando se está descubriendo la electricidad. En realidad sus efectos en los seres vivos son mucho más antiguos. Por ejemplo, sabemos que los médicos romanos pueden encontrar los textos, los pueden leer en la red incluso. Los médicos romanos en el siglo II, cuando tenían algún paciente con migrañas, lo metían a albercas en donde había anguilas eléctricas o donde había turbo, este pez que viene de un mosaico del norte del África, que era una de estas piscinas de terapia, que eran una especie de terapia eléctrica que se les aplicaba tanto a quienes tenían migrañas como a quienes tenían un problema de parálisis. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, también eran los precursores de los electroshocks que usa la policía secreta en México, pero en realidad se dan cuenta que lo que había era el conocimiento empírico perfectamente claro de que las descargas eléctricas ayudaban al movimiento. La idea de la electricidad, pues, como algo que interacciona con los seres vivos y con los humanos, aunque no supiéramos en ese momento cómo se daban estas interacciones, es una idea muy vieja con una buena tradición en Occidente. Y Galvani se casa con la hija de su profesor, Lucia Galeazzi, y juntos trabajan en una serie de experimentos sobre el papel de la electricidad. Sabemos, porque las descripciones son espléndidas, que entre Galeazzi, el profesor y suegro de Galvani, y él habían diseñado experimentos para ver cómo se conducía la electricidad. Y todos ustedes conocen la famosa anécdota de Benjamin Franklin, que con un papalote tiene una llave y en una tarde de tempestad ve cómo cae el rayo, circula por el cable del papalote y luego brinca de la llave hasta el suelo. Bueno, Galeazzi y Galvani habían hecho experimentos equivalentes y sabemos que habían colocado un alambre conductor entre la casa de Galeazzi y la casa de Galvani durante los días de tempestad para ver cómo circulaba la electricidad. Y cuando uno ve la descripción, que otra vez digo, pueden leer los originales o pueden irse a la red, cuando uno lee las descripciones, lo que es sorprendente es que sus experimentos no hayan quemado a la mitad de la ciudad de Bolonia, porque ciertamente no había la idea del aislamiento de los aislantes, de los conductores como los tenemos hoy en día. Bueno, Lucia Galeazzi y Galvani hacen experimentos sobre el movimiento de los organismos, y algo que a veces pasa desapercibido cuando contamos la historia de esta pareja es que Bolonia estaba rodeada de pantanos y en los pantanos hay ranas, y las ranas son un platillo exquisito. Las ancas de rana no solamente son una excentricidad francesa, sino que en México las comemos y los italianos de Bolonia las apreciaban enormemente. Y Lucia Galeazzi, cuando empieza a trabajar con su marido en el movimiento de las ranas, luego de que cortaban las piernas, las colgó con unos ganchitos de cobre del balcón de fierro que estaba en su casa. Y entonces es ella la que se da cuenta que en presencia del metal las ancas se empiezan a mover. Fíjense que esto es extraordinario, porque en términos aristotélicos, lo que uno siempre supone que es una buena definición de vida es si se mueve. De hecho, en el lenguaje popular decimos, yo creo que ya se murió, no está moviendo ni la patita. O sea, se dan ustedes cuenta que estamos asociando la idea del movimiento con la vida. Y lo que Lucia Galeazzi primero y luego Galvani se dan cuenta es que en realidad las ancas de la rana, cortadas del cuerpo, claramente seccionadas de forma tal que no se puede argumentar que el anfibio está vivo, se movían. Y entonces empiezan a investigar cuál es el origen de este movimiento y se dan cuenta que es un problema de electricidad, y diseñan una serie de experimentos absolutamente fascinantes en donde tenían generadores de electricidad, tenían botellas de Leyden, aplicaban las corrientes eléctricas y ven cómo se contraen las patas de la rana, que no puede estar vivas porque están seccionadas, están cortadas de la cintura para abajo. Y esto lleva rápidamente a Galvani a formalizar el concepto de la electricidad animal. Pero se dan ustedes cuenta que filosóficamente hay algo más profundo. Lo que está diciendo Galvani en realidad con el concepto de electricidad animal es que hay una fuerza física que anima una máquina viva, las piernas de los animales como máquinas vivas.
Lo que va a ocurrir entonces es que con ayuda del sobrino, con Giovanni Aldini, van a diseñar experimentos cada vez más complejos y tenemos un registro gráfico maravilloso de todos estos experimentos. Iban al mercado de Boloña y, por ejemplo, compraban ovejas, bueyes, cazaban algún perro que anduviera por la calle, le cortaban la cabeza, le ponían descargas eléctricas, otra vez aquí ven la botella de Leiden, y veían cómo las cabezas de los bueyes sacaban la lengua o abrían los ojos. O, por ejemplo, en este experimento que es bastante elaborado, lo que hacían es, tenían el cuerpo de una oveja, eso debe haber sido un buey seguramente, y transmitían la corriente eléctrica entre el ayudante y el investigador, y si ustedes se dan cuenta están parados sobre banquitos para no hacer tierra, para no descargarse. Y las descripciones son absolutamente maravillosas porque dicen, con las descargas eléctricas estoy observando el movimiento de los cuerpos de los animales que están muertos porque ya les quité la cabeza. Y una vez ya metidos en este tipo de experimento, hacen otros que yo encuentro especialmente maravillosos y es con cuerpos humanos. Y lo que se les ocurre hacer entonces es pedir cuerpos de ladrones o de criminales que acababan de ser muertos por sus acciones ilegales. En Boloña no se olviden que hay una tradición que viene desde la Edad Media de hacer disecciones en los anfiteatros médicos y entonces con estos cuerpos hacían exactamente los mismos, parados sobre banquitos, cargados eléctricamente, pero parados sobre banquitos para no hacer tierra. Colocaban, por ejemplo, un metal en contacto con los brazos y veían cómo se movían los brazos o, como pueden ver aquí, siempre en un banquito, veían cómo se movían las piernas de un cadáver humano. Había otros experimentos que a mí se me antojan absolutamente fascinantes, aunque no les veo la lógica, como tener dos cabezas humanas juntas a ver qué pasaba cuando les aplicaba una corriente eléctrica, pero finalmente un artista se debe a su público y ellos estaban investigando a ver qué ocurría con las corrientes eléctricas. Aldini no solamente era un excelente aprendiz de científico, sino que tenía una idea empresarial muy desarrollada. Y entonces se da cuenta que este es un espectáculo que se puede vender. Y tenemos las crónicas muy detalladas de cómo Aldini recorre distintas ciudades europeas ofreciendo espectáculos donde se ve el efecto de las descargas eléctricas en los cadáveres de humanos. Y la mejor descripción que existe es la que describe lo que ocurre cuando Aldini contrata el anfiteatro anatómico de la Universidad de Oxford, que es un edificio precioso, redondo, donde los alumnos iban a aprender a tomar clases de medicina, aprender anatomía. Contacta a las autoridades civiles, religiosas y militares de la ciudad, compra cadáveres de criminales que acaban de ser ahorcados y entonces les aplica descargas eléctricas. La descripción del evento es magnífico porque asistieron no solamente las autoridades, no solamente los profesores de la universidad, sino también, como dicen las crónicas de la época, las señoritas de la mejor sociedad. Y entonces, una vez colocado el cadáver, lo que Aldini hacía era, les pone, descargas eléctricas, y la crónica es magnífica porque al aplicar descargas eléctricas, de repente se mueve la pierna, ven que alza un brazo, y lo que produce el colmo del horror, el paradoxismo así del horror, es cuando el muerto abre los ojos, y las señoritas de la mejor sociedad se condujeron como correspondía a su estatus, se desmayaron todas en ese momento, ¿no? Pero se dan cuenta que atrás del espectáculo lo que había era claramente la posibilidad de estar reviviendo muertos con electricidad. Claramente la idea de que yo puedo estar devolviendo la vida a anfibios, a perros, a bueyes y a humanos, o al menos algunos rasgos de la vida con las corrientes eléctricas. Bueno, ustedes saben que la idea de la vida está asociada rápidamente a la idea del sexo, que era la forma de reproducción que la mayor parte de la gente asumía como real. La idea del sexo está asociada con el erotismo, y así como ahora hay estas fiestas siniestras en donde la gente usa karaokes y otras cosas igualmente aterrorizantes, lo que se pone de moda en el siglo XIX son las máquinas del beso español.
en donde lo que hacían era subían a las señoritas, a las damiselas presentes en la fiesta, a banquitos, otra vez para estar aisladas, generaban una corriente eléctrica y entonces algún caballero se acercaba, las besaba y saltaban chispas de los labios. ¿Por qué se llamaba las máquinas del beso español? Porque, como todo mundo sabe, más que las francesas, más que las alemanas, más que las italianas, las españolas son muy fogosas. Y si dudan de ello, piensen en cómo esto se refleja, por ejemplo, en la música. Uno de los que atestigua este tipo de fiestas es Beaumarchais, el escritor francés, que es quien escribe el guión de Don Giovanni y escribe junto con Da Ponte y escribe el guión de Las bodas de Fígaro. Entonces, se dan ustedes cuenta que estaba perfectamente claro. Un fenómeno que todos hemos sentido cuando caminamos sobre un piso alfombrado, tocamos el picaporte y salta la chispa. Bueno, este fenómeno se convierte en una demostración de una fuerza vital, una fuerza física que subyace la sexualidad, que subyace el movimiento y que subyace la vida. Y nada más para que se den una idea de hasta qué punto permanecen estos conceptos en la cultura contemporánea, no se olviden que la Coca-Cola es definida como la chispa de la vida. Es exactamente la idea que resume lo que en este siglo X, desde la Ilustración y todo el siglo XIX, se ve como una fuerza vital. De manera inevitable, si estoy tocando aspectos como la naturaleza de la vida, hubo médicos que les llamó la atención y en particular hubo un médico inglés extraordinariamente distinguido que se llamaba Abernethy, que rápidamente escribe un libro publicado en 1814 que resume una serie de conferencias que da en el Real Colegio de Cirujanos, en donde dice: ahora ya sabemos lo que es el alma. Y lo que él sostiene es que en el momento de la concepción va a haber una fuerza adicional que viene de fuera, que es sutil, móvil, invisible, una sustancia con estas características, análoga por una parte al alma y por otro lado a la electricidad. ¿Se dan ustedes cuenta que esto no es muy diferente a la idea que muchos creyentes tienen de que en el universo funciona la ley de gravedad, vemos la evolución de los organismos, vemos la existencia de hoyos negros, y lo que dicen es muy sencillo, es la idea teísta que también viene en parte de la Ilustración, que sostiene, bueno, Dios hizo así al universo, y encuentran una manera de conciliar estos dos puntos de vista. Pero lo que Abernethy estaba diciendo en realidad es cómo así se suponía que en el momento de la concepción el alma venía directamente de Dios y se implantaba en el cigoto. De igual manera, la electricidad era algo parecido al alma, que era lo que animaba a los seres vivos. Es decir, tenemos la conjunción de descubrimientos físicos, fisiológicos, con una visión teológica. Pero Abernethy tenía un estudiante deslumbrante, absolutamente deslumbrante, que se llamaba William Lawrence, que, como ocurre con los estudiantes, se rebela muy bruscamente junto con su profesor y dice: no, la fuerza que anima a los seres vivos no es algo que llegue de fuera, no es un don de la divinidad, sino es algo que es creado por las mismas moléculas químicas que definen al cuerpo. ¿Se dan cuenta que es una idea radical? Es una idea radical porque de un plumazo filosófico está echando por tierra toda una serie de prejuicios religiosos. Y él da a su vez una serie de conferencias, Lawrence, que son tan escandalosas que lo obligan a renunciar al Real Colegio de Cirujanos, lo obligan a retractarse de su obra, y no es hasta que Abernethy muere que entonces regresa ahora sí, triunfante y en andas, a la institución científica, reconociéndose que el alma no es algo que venga de fuera, sino que si existe algo que nos mueve es algo que se genera materialmente. ¿Se dan cuenta que lo que está haciendo es una idea radical, absolutamente atea, absolutamente laica, de la fuerza que mueve a los seres vivos? Bueno, resulta que Lawrence tenía un paciente, se movía en los círculos más extraordinarios, más abiertos de la cultura, de la ciencia, de la literatura, y tenía un paciente que era Percy Shelley, un poeta muy obsesionado con la idea de la putrefacción, un poeta que estaba casado con una mujer absolutamente extraordinaria que era Mary Wollstonecraft Shelley, que es la autora de Frankenstein.
exactamente la autora de Frankenstein. Y sabemos muy bien qué es lo que ocurre cuando en unas vacaciones de verano se van Lord Byron, la novia en turno, Mary Wollstonecraft Shelley y Shelley cerca de Ginebra. Es una noche de tempestades, es una noche en la que no pueden salir y entonces deciden entre los 4 ver quién es capaz de crear la historia de horror más terrible. La gente siempre se pregunta, ¿y cómo sabemos qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es muy sencillo. Pearson, que era un impresor muy poderoso, mandó a un amigo de él para que los espiara, lo coló en ese círculo para que los espiara y en caso de que se produjera algo que valiera la pena, comprarles la idea y producir un libro. Ven, los editores, algunos no han cambiado, siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Pero a la hora de escribir un cuento, de empezar a discutir cuál es la historia más terrible, Mary Wollstonecraft Shelley se retira y al día siguiente produce la idea de crear una criatura, de hacer una criatura con pedazos de cadáver. Bueno, ¿de dónde salió esta idea de Mary Wollstonecraft Shelley, que tenía 18 años cuando lo hace? Ella acababa de perder una niña que había tenido con su marido y hay una descripción absolutamente devastadora que ella misma hace, donde está, se los voy a citar textualmente, sentada frente a una chimenea encendida, sobándole las piernitas al cuerpo de su hija para ver si la energía del fuego de la chimenea le devolvía la vida a la niña, al cadáver. Se dan ustedes cuenta que lo que ella está haciendo es buscando una energía que le devuelva la vida al hijo, a la hija que acaba de perder. Pero lo que hace entonces Mary Wollstonecraft Shelley es escribir esta novela que es absolutamente extraordinaria. Y cuando uno lee la novela, lo que uno descubre es que la introducción, que tal vez fue hecha, y no tenemos la certeza de que, si ocurrió o no, que probablemente fue hecha al unísono con el marido, hay una frase que es absolutamente fascinante para los biólogos, porque ella dice, los eventos, los sucesos en los cuales está basada esta ficción han sido considerados por el doctor Darwin y algunos de los escritores fisiológicos de Alemania como algo que puede ocurrir. El doctor Darwin era Erasmus Darwin, el abuelo paterno de Charles Darwin, que como muchos médicos de la época también aplicaba descargas eléctricas para tratar de resolver problemas de salud de sus pacientes. Y lo que aquí Mary Wollstonecraft Shelley está haciendo es tomar una serie de ideas que circulan en el ambiente científico y los aplica a la novela. Bueno, la novela tiene un éxito extraordinario, rápidamente produce una obra de teatro que se vuelve muy exitosa en Inglaterra y algo que es muy importante señalar es que el doctor Frankenstein es un poco basado en el Fausto de Marlowe, de Goethe, etcétera. Es el médico que le da vida a un cuerpo muerto de alguien que no es el monstruo al que estamos acostumbrados, sino que en realidad la criatura del doctor Frankenstein es un hombre muy bello, es un hombre muy corpulento, es un hombre de proporciones estatuescas y se convierte rápidamente en una figura que impacta a la gente. ¿Por qué? Porque cuando el doctor Frankenstein está construyendo al cuerpo, le pide a su ayudante Igor, que es como se llama en la novela, que le traiga los restos de cadáver que encuentra en distintos cementerios y que le traiga el cerebro de un muchacho joven, brillante, que acababa de fallecer. Igor es un poco como el tesista que siempre mete la pata. Rompe la vasija donde lleva el cerebro de un personaje brillante, de un personaje bueno, y entonces pesca el primer cerebro que encuentra a mano, que resulta que es de un criminal. Y el doctor Frankenstein, sin saberlo, lo que hace es incluye a un cerebro defectuoso de alguien malo, formalmente es el término que usa Mary Wollstonecraft Shelley, en un cuerpo que por otro lado es muy bello. Y en este cartel de la época que anuncia la obra de teatro pueden ver ustedes cómo hay una energía que está saliendo de algún lado y a Frankenstein, que está cobrando vida en un laboratorio. Este es un generador eléctrico y aquí ven cómo está cobrando vida entre los cadáveres. Si ustedes se dan cuenta, es una idea radical.
porque en el Nuevo Testamento el único que tiene derecho a darle vida a los muertos es Cristo. Aquí es un médico, un científico, un naturalista, el que está devolviéndole la vida a un cadáver con una energía que es la electricidad. Ahora, la novela, que es absolutamente impactante, ha sido leída desde muchas maneras. Por ejemplo, hay gente que la ha visto como una metáfora de la Revolución Francesa. Hay gente que dice que es una demostración de cómo la obra se vuelve en contra de los creadores, porque todos ustedes saben que en la Revolución Francesa se terminó con la guillotina, que era una manera muy eficiente de acabar con las discusiones, y tenemos el régimen del terror como una consecuencia de lo que de otra manera se veía como una forma de organizar democráticamente una sociedad. Hay gente que ha dicho que no, que es una metáfora de la responsabilidad social de los científicos, porque aquí se ve cómo no podemos estar jugando con la vida y cómo tenemos responsabilidades éticas. Hay gente que de hecho ha llevado las cosas al extremo y quieren ver en el Frankenstein y en Mary Wollstonecraft Shelley una precursora de los debates que hay ahora sobre organismos transgénicos, que no se nos vayan a volver en contra. Pero la interpretación más ridícula, por decirlo menos, que he visto, es de una escritora feminista que dijo que esta es una demostración, la novela, de lo que ocurre cuando un hombre quiere tener hijos sin la participación de una mujer. Entonces se dan cuenta que la novela se presta a muchas posibilidades de interpretación. Bueno, lo que yo los quiero hacer es invitar a leer la novela en términos científicos, en términos estrictamente materiales. Y para hacerlo, vamos a comparar Frankenstein con otro personaje que cobra vida, que es el Golem. El Golem es un personaje deslumbrante que viene de la mitología, de las tradiciones mitológicas judías de Europa Central, y es un personaje absolutamente adorable, porque el rabino de Praga se da cuenta que la comunidad judía está siendo víctima de los prejuicios antisemitas del ejército de los Habsburgo, y entonces decide crear un monstruo para defenderlos. Fíjense lo que encierra esto atrás. Los judíos no como víctimas, sino que alguien que se opone a ser victimizado, que es absolutamente maravilloso. Y entonces crea un monstruo de arcilla, pero para darle vida, lo que hace el rabino de Praga es coloca en la frente del golem el nombre de Dios. El nombre de Dios es algo muy sagrado. Si ustedes se fijan en la mitología judeocristiana, uno no puede andar jurando el nombre de Dios en vano. Hay muchos nombres de Dios, no solamente Jehová o Yahvé, pero es tan sagrado que no se puede estar mencionando en público así tranquilamente. Los judíos más ortodoxos, de hecho, son muy reservados cuando se viene a tocar el nombre de Dios, porque tiene propiedades mágicas, porque tiene propiedades místicas. Lo que está haciendo el rabino de Praga es darle vida a un cuerpo hecho de arcilla con el nombre de Dios. Y si ustedes comparan la película del Golem, que van a poder encontrar en la red, con el Frankenstein de Jim Whalley, que es absolutamente deslumbrante, aquí van a ver dos obras maestras de la cinematografía, inmersas en el expresionismo alemán. Cuando uno ve la película El Golem se queda asombrado del refinamiento estético del director. Cuando uno ve Frankenstein, fíjense no nada más en el monstruo que se está generando, sino en los juegos de sombras, en los juegos de muebles, en los espacios, y parece que está uno viendo una pintura de Otto Dix o parece que está viendo una pintura de Orozco. O sea, es el expresionismo en serio, extraordinariamente dramático. Pero también todos ustedes saben cuál es la diferencia entre el golem y la criatura del Dr. Frankenstein. Aquí, para darle vida al golem, necesito una invocación mística, necesito el nombre de Dios. Para darle vida a la criatura del Dr. Frankenstein, lo que necesito es la electricidad. ¿Se dan cuenta la ruptura epistemológica, filosófica tan brutal que hay? La vida no depende del nombre de Dios, la vida no depende de una fuerza mística, la vida no depende de una entidad metafísica, depende de la electricidad, que es una fuerza física que puedo generar en el laboratorio, que puedo medir.
Está claro para todos. ¿Se dan cuenta la ruptura filosófica tan radical que está ejemplificada en la comparación de estos dos cuerpos? Y se dan ustedes cuenta también que cuando uno piensa en el extraordinario Frankenstein de Jim Whaley, se ven estas dos tuerquitas que son justamente lo que conecta los cables al monstruo que finalmente cobra vida por razones naturales. No necesito rezarle a nadie, no necesito un poder divino, es la naturaleza material, laica, secular, la que está dándole vida a un cuerpo. Y lo que esto significa en términos filosóficos y metodológicos es absolutamente extraordinario. Bueno, esto es cierto para la electricidad, pero hay otro punto que es interesante mencionar. Paralelamente a estos experimentos que se hacían con animales y electricidad, la gente estaba descubriendo y fundando una disciplina nueva que es la electroquímica. Y la electroquímica tuvo dos fundadores muy visibles, que son Humphrey Davis en Inglaterra y John Jacob Berzelius en Suecia. Davis era íntimo amigo de los padres de Mary Wollstonecraft Shelley. Eran vecinos prácticamente. Ella asistía en las comidas, en las recepciones, en los salones a las discusiones sobre la electroquímica. Y lo que ellos están haciendo es en realidad decir, puedo descomponer a las sustancias gracias a descargas eléctricas. Berzelius, al igual que Erasmus Darwin, lo que hace es, comienza como médico en Suecia, comienza aplicando descargas eléctricas y los pacientes se les mueren. Probablemente no calculaba bien las diferencias de voltaje, pero se da cuenta que entonces hay otras alternativas, que es ver cómo reacciona la naturaleza con las descargas eléctricas. Y sabemos muy bien, que él lo que hace probablemente con este aparato, eso sí no se los puedo garantizar, porque no he conseguido una buena imagen del aparato original, pero creo que esa es una descripción del mismo. Lo que él hacía era, tomaba soluciones de cloruro de sodio, colocaba dos electrodos y veía cómo se separaban los cationes y los aniones. Colocaba soluciones de ácido sulfúrico y veía cómo se separaban sin ningún problema los sulfatos de un lado y el hidrógeno del otro. Pero cuando Berzelius intenta descomponer la leche, la sangre, la orina, el sudor, se encuentra con que es muy difícil lograrlo. ¿De dónde vienen la sangre, la orina, el sudor, la leche? De los organismos. Y entonces Berzelius llega a la conclusión que en términos eléctricos los seres vivos los compuestos, las moléculas, se pueden dividir en orgánicas e inorgánicas, donde las orgánicas son las que provienen de seres vivos, porque tienen propiedades eléctricas distintas. Y aunque no fue el primero que usó la palabra orgánico, sabemos que el primero que hizo esta división fue Bergman, que fue un estudiante de Linneo, y ven ustedes estas maravillosas genealogías intelectuales. En realidad Berzelius es que con la presencia intelectual académica que tenía, con la autoridad científica que tenía en todo el mundo, es el que empieza a formalizar la separación de los compuestos entre inorgánicos y orgánicos. Y por eso hablamos hoy en día de química orgánica. Por eso hablamos de química inorgánica. La química orgánica es la que estudia los compuestos que tienen cuando menos un átomo de carbono y enlaces covalentes, pero la división original viene precisamente de esta incapacidad que observa Berzelius para separar con corrientes eléctricas, para descomponer las moléculas que tienen un origen biológico. Pero luego Berzelius llega más lejos porque dice, a ver, podemos considerar al cuerpo animal como una máquina que a partir de los alimentos con los que se nutre reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos. Aquí están viendo la herencia de la metría. Claramente. Se está diciendo el cuerpo humano, los cuerpos animales son máquinas y puedo entender cómo funcionan por procesos químicos. Pero luego dice, pero la causa última de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos. Llamamos a esta causa oculta a nuestra razón la fuerza vital. Y de esta manera Berzelius trata de formalizar la idea
a contracorriente de los descubrimientos de Galvani, a contracorriente de los espectáculos de Aldini, a contracorriente de las observaciones que está haciendo Davis, lo que él está tratando de decir es, hay una fuerza vital que es la que anima a los seres vivos. Se dan cuenta que se inscribe claramente en la misma traducción de Abernethy, exactamente en la misma. Entonces, parecería ser un retroceso brutal en la visión de la biología, pero luego el mismo Berzelius, que era un químico extraordinario, pide una muestra de un meteorito que cayó en Francia, analiza estas muestras que ven aquí y se da cuenta que tienen lo que él llama un bitumen, es decir, un polímero muy complicado que dice, comparte algunas propiedades con las que vemos en los bitúmenes de los suelos. Estaba viendo seguramente polímeros equivalentes al chapopote, al querógeno, cosas así, pero al mismo tiempo es diferente. Es algo que no puede haber sido producido por seres vivos en el espacio exterior. Bueno, Berzelius arrancado en esta trayectoria, con esta idea de que no puedo yo separar, analogar a los compuestos orgánicos con los inorgánicos, va a decir de una manera muy tajante en 1827, el arte no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente. Está diciendo, los compuestos que tienen los seres vivos tienen esa fuerza vital, pero exactamente un año más tarde, su exalumno Friedrich Bühler demostró que el arte, es decir, las manipulaciones experimentales, podían sintetizar urea en el laboratorio. Y aunque Bühler no era muy refinado filosóficamente, nunca se dio cuenta del impacto que tenía su obra. Lo que es cierto es que Bühler inicia una tradición en la química cuando logra calentar cianato de amonio en el laboratorio y forma urea. Strecker en 1850 mezcla acetaldehído con amoníaco y ácido cianhídrico y forma alanina. Butlerov demuestra que el formaldehído en condiciones básicas y con un poquito de acetaldehído, tuvo suerte que estaba contaminado, se forman azúcares, y se dan ustedes cuenta que lo que esta gente está demostrando es lo contrario a lo que Berzelius afirmaba. Puedo sintetizar los compuestos de los seres vivos en el laboratorio. Y lo que es extraordinariamente sorprendente es percatarse que, aunque los químicos del siglo XIX lograron sintetizar moléculas orgánicas y habían caracterizado compuestos orgánicos en meteoritos, no pensaron en su transición hacia los seres vivos. Y es una pregunta fascinante. ¿Por qué? ¿Por qué los químicos no estaban pensando que uno puede pasar de la materia sintetizada en el laboratorio a los seres vivos? He hablado con muchísimos colegas que hacen historia de la química, he leído todos los libros posibles sobre la historia de la química y creo que la explicación tiene que ver con un fenómeno muy peculiar cuyas raíces profundas sigo sin entender, y es el hecho de que los químicos no estaban pensando en términos evolutivos. Si ustedes se fijan en el siglo XIX, que comienza en realidad en el siglo XVIII con Kant ya como un filósofo de la Ilustración, la idea de la evolución como algo que define el universo es una constante en la ciencia y en la filosofía. Por ejemplo, Kant lo que hace es decir, a ver, Newton me da el modelo del sistema solar como un mecanismo de relojería. Pero si ustedes se fijan, Newton nunca habla de cómo se originó el sistema solar ni qué va a pasar con él. Por una razón muy sencilla, las ecuaciones de movimiento newtoniano son simétricas respecto al tiempo. Por eso puedo saber dónde estaba Saturno hace 17 millones de años y por eso puedo lanzar un cohete con toda precisión mañana si quiero que aterrice en Marte. La matemática es implacable en ese sentido, es la belleza de la mecánica clásica. Pero se dan ustedes cuenta que en ese universo no estoy describiendo origen y evolución del sistema solar. Lo que hace Kant es decir, a ver, hay una nube de material interestelar, esta nube se va a condensar y de la condensación por el resultado de la gravedad se van a formar el Sol y los planetas. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Kant? Introduce la idea del tiempo en la evolución del sistema solar. El sistema solar es producto de la evolución de un sistema físico. Y 10 años más tarde, el Marqués de Laplace escribe un libro que se llama Mecánica Celeste, le lleva una copia del libro a Napoleón I, y Napoleón I, que era extraordinariamente inteligente, lo ojea,
ve rápidamente el índice y le dice: señor Marqués, en su libro sobre los cielos no encuentro la palabra Dios. Y Laplace le contesta con una frase que es el resumen de una actitud laica. Le dice: Majestad, esa es una hipótesis que no necesité para describir el movimiento de los planetas. O sea, se dan ustedes cuenta este proceso maravilloso de laicidad unido a la idea de la evolución que se está dando como consecuencia de la Ilustración. Bueno, Malthus, a quienes mis amigos muy de izquierda detestan, está hablando en realidad cuando dice que crecen las poblaciones humanas exponencialmente y la tecnología linealmente, está hablando de la evolución en sociología. Lamarck en 1809 publica su libro de la Philosophie zoologique, que es un poco como el acta de nacimiento de Charles Darwin, porque ese mismo año nace Darwin y publica 50 años más tarde El origen de las especies. Lyell, que fue el instructor de Darwin de geología, dice que si me fijo en los procesos geológicos actuales puedo reconstruir el pasado de la superficie de la Tierra, es decir, hay una evolución de la superficie del planeta. Hasta los físicos como Sadi Carnot y Lord Kelvin Thomson están diciendo hay evolución en los sistemas físicos. Todos ustedes han batallado con el concepto de entropía. Lo que están diciendo ellos es que si tengo un pedazo del universo que no intercambia materia y energía con el ambiente, lo que va a pasar es que el desorden aumenta, la entropía aumenta, es decir, los sistemas físicos aumentan, se desarrollan. Spencer va a hablar de la evolución de los idiomas. Marx y Engels, a quienes mis amigos de izquierda adoran con pasión sin igual, hablan de cómo se da la evolución de los medios de producción y por lo tanto la evolución social. Renan habla de la evolución de las religiones. Y se dan ustedes cuenta que si algo domina el pensamiento del siglo XIX es el concepto de evolución, que hemos heredado claramente. Pero también se percatan que en este listado no está la química. Por alguna razón extraña, los químicos no estaban pensando en términos evolutivos. La mejor explicación que tengo me la ha dado mi amigo Michel Morange de la École Normale en París, que dice que probablemente estaban tan empeñados en poner orden con la tabla periódica que no se fijaron en la importancia de ver los cambios químicos. Pero ese es un fenómeno que apenas ahora han venido a resolver en los últimos años. Bueno, los químicos no hablan de evolución y por lo tanto no les preocupa la transición de compuestos orgánicos a los seres vivos. Y de hecho, cuando la gente empieza a discutir el origen de la vida, como Haeckel, que le va a reclamar a Darwin que no discute el origen de la vida, Haeckel, que es el biólogo al que todos los que estamos aquí le debemos la idea de museos de biología, porque don Alfonso Herrera es un lector muy acucioso de Haeckel, y cuando él crea el Museo de Historia Natural en el antiguo Chopo, en el pabellón del Chopo, sabemos que en un rincón estaba un busto de Haeckel y en otro rincón estaba un busto de Lamarck y en otro rincón estaba un busto de Haeckel. Haeckel lo que va a hacer es tratar de explicar el origen de la vida de una manera muy peculiar. Haeckel leyó a Kant con mucho cuidado. Cuando uno lee su Historia Natural de la Creación, uno se da cuenta que era un biólogo que había leído a Kant avant la lettre, así con toda precisión, y dice, bueno, la Tierra se forma cuando la nebulosa solar se condensa, se forma la Tierra, cuando se enfría se forma la hidrosfera, porque si quiero tener protoplasma necesito que haya agua líquida. Y luego Haeckel dice, bueno, ya hay una generación espontánea, nunca explica el origen de la vida, y de aquí ya brincamos a todos los seres vivos. Bueno, se dan cuenta que representa un hueco brutal en nuestro conocimiento de cómo apareció la vida en la Tierra, suponer que fue generación espontánea. Y el que viene a resolver el problema es el profesor Alexander Ivanovich Oparin, que primero en 1924 y luego en 1936 publica sendos libros que se llaman El origen de la vida, que son unas obras maestras del pensamiento evolutivo. Y lo que va a decir Oparin es, a ver,
Como los primeros seres vivos difícilmente eran fotosintéticos, tenían que ser heterótrofos. Si eran heterótrofos, los heterótrofos necesitamos compuestos orgánicos de que nutrirnos. Por lo tanto, tiene que haber habido una síntesis de compuestos orgánicos. Y se dan cuenta que lo que Oparin está haciendo es ahora colocar en la idea de que el planeta primitivo no tenía oxígeno, la posibilidad de la síntesis de compuestos orgánicos y ahora sí una secuencia de eventos que me lleva de las moléculas orgánicas a los primeros seres vivos. ¿Qué es lo que está haciendo Oparin en realidad? Bueno, se dan cuenta que pone la cuestión del origen de la vida en un marco darwinista, sugiere un programa de investigación multi e interdisciplinaria, porque cuando uno trabaja en este campo tiene que saber astronomía, geología, química, física, bioquímica, biología molecular, etcétera. Está interpretando muchas observaciones y datos aislados en una secuencia evolutiva que lleva al origen de la vida, ubica multitud de fenómenos y observaciones químicas, ahora sí, en un contexto evolutivo. El gran mérito de Oparin es haber sugerido una teoría evolucionista sobre el origen de la vida, en donde todo el corpus de la química que existía ahora de repente encuentra un lugar muy preciso en esta descripción del origen de la vida. ¿Cómo justifica Oparin la existencia de síntesis abiótica de moléculas orgánicas antes del origen de la vida? Bueno, él sabe, como lo sabía Berzelius, como lo sabían Berthelot, como lo sabían todos los químicos del siglo XIX, que hay compuestos orgánicos en meteoritos y en núcleos de cometas, y conoce muy bien las síntesis orgánicas de Bühler, de Butlerov, Strecker y otros. Se dan ustedes cuenta que por primera vez tenemos una teoría del origen de la vida que es claramente heredera de esta visión secular, de este conocimiento de la química que supera los problemas en que había colocado Berzelius a los científicos cuando decía que los compuestos químicos eran distintos a los compuestos, dependiendo si eran orgánicos o eran inorgánicos. Bien, ¿cómo sabemos que la teoría se sostiene? Porque todos ustedes saben que en 1953 Stanley Miller hace un experimento basado explícitamente en las ideas de Oparin, donde coloca en un matraz hidrógeno, metano, amoníaco, vapor de agua, le coloca electrodos, hay una descarga eléctrica y en 5 horas pueden ver ustedes, como en este caso de un experimento que se hizo en el laboratorio de William Schoff, pueden ver ustedes cómo se forman una serie de compuestos orgánicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Bueno, a partir de ello reconocemos, aceptamos sin ninguna dificultad que en la Tierra primitiva no había oxígeno, había dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico, agua, metano, que fuentes de energía como el calor de los volcanes, la energía física asociada con las colisiones de cometas, meteoritos, las descargas eléctricas, el calor de las chimeneas submarinas, formó aminoácidos, nucleobases, azúcares, lípidos, oligómeros de compuestos orgánicos. Es decir, estoy dando en un contexto evolutivo una interpretación a todas las síntesis prebióticas. ¿Cómo le hago para ir de allí a un proceso central en los seres vivos, como es el hecho de que el DNA se replica, tiene información genética que codifica para las proteínas, pero las proteínas que son las responsables de la replicación del DNA no pueden replicarse? Bueno, después de mucha argumentación nos hemos dado cuenta que en realidad antes que las proteínas y antes que el DNA vino el RNA, que siempre fue el patito feo de la biología molecular. Pero el RNA tiene dos propiedades esenciales: almacena información genética, igual que el DNA. Por eso tenemos virus de la influenza, por eso hay que usar los condones para sexo seguro, por eso tenemos problemas con el Zika. El RNA almacena información genética y muta muy rápidamente y puede catalizar reacciones químicas, al igual que las proteínas. Y entonces nuestro esquema del origen de la vida ha cambiado, porque Oparin proponía una atmósfera reductora para sintetizar compuestos orgánicos. Hoy decimos, bueno, a lo mejor los compuestos orgánicos se sintetizaron en la Tierra, pero algunos llegaron de fuera. Él proponía los coacervados como estructuras intermedias hasta llegar a las primeras células. Hoy reconocemos al mundo del RNA como una parte central en el proceso de evolución de la vida y hasta llegar a células que tienen DNA, RNA y proteínas. Es decir, se dan cuenta lo que estamos haciendo. Se dan cuenta que ahora decimos, el origen de la vida no es un evento repentino,
producto de un acto místico, producto de una fuerza sobrenatural, sino es un proceso que comienza con la síntesis de compuestos orgánicos, se agrupan, aparecen moléculas catalíticas, replicativas, el mundo de RNA, hasta llegar a un mundo contemporáneo. Se dan cuenta que esto es como las pinturas de Roth, en donde uno tiene franjas que separan los colores, pero cuando las ve de cerca se dan cuenta que uno no puede decir dónde termina el amarillo y dónde comienza el naranja. Tenemos una buena teoría totalmente secular, totalmente evolutiva, heredera de todos estos debates que comienzan en la Ilustración sobre el origen de la vida, sobre la naturaleza de la vida. Pero probablemente, en términos generales, lo más importante sea que cuando ustedes ven un libro de química de proteínas o de biología celular o de virología o de bioquímica o de biología molecular, lo que ustedes se dan cuenta es que puedo explicar cómo se forman las bicapas de las membranas, cómo aparece la replicación del DNA, cómo se da la síntesis de proteínas, cómo se da la biosíntesis del ATP, en ausencia de explicaciones místicas. Cada libro de bioquímica, de biología celular, de virología, de inmunología, es un canto, es un himno, y así hay que verlos, a una visión material, secular de la vida. Y en términos filosóficos, ese es un triunfo intelectual absolutamente deslumbrante. Muchas gracias. Estimado Toño, muchísimas gracias por esta plática súper importante e interesante. Yo quisiera, no sé, tenemos tiempo para abrir algunas preguntas, pero tal vez hacer un comentario que me parece fundamental. ¿Por qué esta plática en este foro? Y es que nosotros, como divulgadores de la ciencia, en nuestra responsabilidad como mediadores, como diseñadores, como gestores de los museos, tenemos que entender que la ciencia no es una materia que hay que pasar en la escuela, que la ciencia no es una serie de exámenes difíciles, pero la ciencia es una forma de entender el mundo que nos rodea y que esa ciencia tiene este soporte filosófico, que no es la innovación de la alta tecnología donde estamos nosotros atrapados el día de hoy, sino la evolución de un pensamiento humano que se va acumulando al paso del tiempo y que nos permite entender nuestro mundo, ¿no? Y te agradezco mucho por habernos traído este apasionante recorrido por una parte del patrimonio que es el patrimonio de las ideas de la humanidad. Gracias. Fíjate que quisiera comentar contigo algo, sobre todo para mis compañeros de museos. Cuando yo he presentado mi museo y hemos discutido por qué somos museos si no tenemos colección, por ejemplo, yo digo que nuestra colección es la materialización de este patrimonio de la humanidad que son las ideas. Y entonces tenemos ¿sabes? El coloquio tiene como título Museos Responsables. Y creo que la responsabilidad está precisamente en hacer una comunicación de la ciencia que esté basada en hechos, en la visión científica del mundo y en esta visión secular de nuestro trabajo, definitivamente. Muchas gracias. Y no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Ahí hay una. Me gustó muy, bueno, la práctica me gustó mucho y he visto que lo que usted decía sobre la electricidad y eso, hace tiempo lo había leído y me pareció interesante, ¿no? Porque pues también como que ayuda al desarrollo, ¿no? O sea,
si se va experimentando mucho con la electricidad, así en los cuerpos, en seres, en cualquier ser vivo, ya sea animal, una planta o cualquiera, pues supongo que se puede aprender bastantes cosas, digamos, como para crear, como ser nosotros los creadores de un nuevo ser, ¿no? O sea, sería como jugar a ser dioses, para hacer así decirlo. Pero últimamente no he visto mucho de que eso se haga. Entonces, no sé por qué se dejó de investigar sobre, digamos así como lo que hizo Frankenstein, ¿no? De que se revive y todo. Ahí dice en el libro que es posible, pero pues, no sé. No sé cómo explicarlo. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí, se oye. Muchas gracias. Bien, a ver, no es que estemos jugando a ser dioses, no necesitamos ser dioses. No necesitamos ser dioses para poder entender lo que pasa en la biología, en la física, en la química. La única sociedad en donde todos cabemos es una sociedad laica, que tenga una educación y una visión de la ciencia secular. No necesito ser Dios. La teoría de la evolución no es una teoría que esté empeñada en demostrar si Dios existe o Dios no existe. A quienes hacemos evoluciones es una pregunta completamente irrelevante, absolutamente irrelevante. Y la mejor prueba de ello es que hay evolucionistas que son creyentes y evolucionistas que no son creyentes. En México tenemos una tradición jacobina maravillosa, especialmente en Tabasco. No se olviden de Garrido Canaval, que es un personaje absolutamente entrañable en más de un sentido, ¿no? Le gustaba quemar imágenes religiosas en las iglesias en un momento muy radical después de la Revolución, y el problema que tenía es que como no había muchas imágenes religiosas en Tabasco, que nunca fue un pueblo especialmente religioso, tenían que irlos a traer de Veracruz para luego quemarlas, que es una anécdota preciosa. Pero se dan ustedes cuenta que eso no afecta o no la enseñanza de la teoría de la evolución, eso no afecta o no la visión que tengamos de la biología. No necesitamos ser dioses. Si alguien quiere creer en Dios, para eso están las iglesias, las sinagogas y las mezquitas. Pero en la escuela y en los museos lo que tenemos que enseñar es una visión laica de la naturaleza. Pero además, yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta, que es un poco lo que decía Silvia Singer hace un momento, lo que tenemos que darnos cuenta es que la ciencia no es algo ajeno a la cultura. Un problema fuerte que hemos padecido en México durante mucho tiempo es que, con la excepción de figuras como Octavio Paz y Roger Bartra, no hay muchos más, la ciencia era visto como algo ajeno a la poesía, a la literatura, a la música, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, a un nivel muy profundo, hay un fenómeno de creatividad que une a los artistas con los científicos, pero al mismo tiempo no puede uno entender la cultura contemporánea si no incorpora el movimiento, los conocimientos de la ciencia. Y yo creo que eso es precisamente lo que demuestra la historia de Frankenstein, uno de esos momentos culminantes en donde se han unido repentinamente la literatura, la ciencia, un proceso filosófico de secularización. Ha habido otros momentos que son un poco más sofisticados. Por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes han visto las pinturas de Klimt, el pintor deslumbrante de una sensualidad arrebatadora, que es de la Viena de la Secesión. Cuando Klimt está haciendo sus pinturas, en Viena lo que vamos a tener, Viena de principios del siglo XX hasta la anexión por los nazis, lo que vamos a tener en Viena es una ruptura brutal en la pintura. Vamos a tener músicos como Mahler o como Schoenberg. Vamos a tener el psicoanálisis, que es algo en lo que yo personalmente no me entusiasma mucho, pero bueno, tenemos ahí un cambio muy fuerte en las ciencias de la mente. Y al mismo tiempo tenemos el nacimiento de la física cuántica. O sea, se dan cuenta que no puede ser casualidad que tengamos simultáneamente todas estas rupturas intelectuales de una manera tan radical. Si ustedes leen Thomas Mann,
El doctor Faustus de Thomas Mann, ven como buena parte del libro está dedicado a las obsesiones médicas y biológicas de uno de los personajes, que es un compositor que está basado en justamente en Mahler. Entonces yo creo que lo que uno tiene que aprender a darse cuenta, y puede ser una estrategia espléndida para los museos, puede uno darse cuenta de cómo la interacción entre ambas concepciones es tan fina que no necesita uno separarlas. Un ejemplo muy dramático, la fuente del agua, el papel del agua en el origen y la evolución de la vida de Diego Rivera en el Museo de Historia Natural de Chapultepec. Y México tiene una buena tradición en ese sentido. Hay pocos autores, pero esos pocos autores yo creo que hay que recogerlos, amplificarlos, estudiarlos y tomarlos como ejemplos muy claros de cómo se pueden conjuntar esas dos visiones. Sí, las que quieras. Buenos días, felicidades. Yo soy su fan. Soy egresado de la Facultad de Ciencias y es un paradigma. Ahorita venía en el camión con alumnos de Ciencias Biológicas, lo invitamos a que vaya a la escuela, diciéndoles que pues la importancia del doctor Toño Lascano, que nos trajo a Oparin allá por 1982, me tocó estar ahí en el auditorio de la Facultad de Ciencias. Entonces lo quiero felicitar, agradecer de toda la información. Pero hay una cuestión aquí. Yo doy clases de evolución ahí en Ciencias Biológicas y en los 500 años de cristianismo o más sí crean una capa medio de teflón ahí que cuesta mucho trabajo. A los alumnos les cuesta mucho trabajo, a la gente en general, en particular a los biólogos, que son los que llevan la materia de evolución, que es el único punto, porque no toda la gente lleva la materia de evolución. No todos conocen a Darwin, y cuando hablamos de Darwin decimos, el que habla de que venimos del mono, que nunca dijo eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí siento que es una limitante. Cuesta mucho trabajo penetrar y quitar esas ideas. Yo le digo, bueno, duele, sale sangre y hasta lloras, pero cambias. Yo tuve una formación totalmente teológica en el Colegio Tepeyac, a neolaitazos aprendí, pero luego me convertí en darwinista y estoy muy orgulloso, y como dice Richard Dawkins, gracias a Darwin pues no tengo problemas con mi pensamiento en la vida. Entonces es cómo podemos acercar más toda esta información a la gente en general, desde la preescolar, ya darles fotografías de Darwin y que vayan, en la primaria, en la secundaria, cómo podemos hacer que la gente tenga un pensamiento más científico. Sí, lo que usted, es una pregunta espléndida y yo creo que tenemos respuestas muy buenas. Miren, la Iglesia Católica en el siglo XIX tuvo un papa que era bastante siniestro como personaje político, que era Pío IX. Pío IX, que es el que bendice a las fuerzas francesas cuando nos invaden. Pero al mismo tiempo que se tiene como monarca absoluto de la Iglesia Católica Pío IX, los jesuitas de la época van a estar empeñados en atacar a Darwin, porque Darwin es precisamente publicado cuando Pío IX es el Papa. Yo me pasé 2 meses, el trámite es más fácil de lo que se imaginan, me pasé 2 meses en los archivos secretos del Vaticano, que ni son secretos, y más que archivo es una biblioteca deslumbrante. Los llamamos secretos por un error de traducción, el término correcto es secretarial, el archivo secretarial del Vaticano. Y una de las cosas que es absolutamente fascinante que me di cuenta, he escrito algunas cosas al respecto, porque me llama mucho la atención el fenómeno, es que en la correspondencia privada de Pío IX, que uno puede acceder a ella, a todas, excepto a lo que se llama el testamento secreto del Papa, que quién sabe, a mí no me interesa esa parte, ¿no? Deben ser disquisiciones teológicas, yo qué sé. Él, cuando no está hablando como Papa, entonces sí critica a Darwin. A la semana de haber llegado me encontré un decreto donde él habla como rey de Roma,
que lo era formalmente, para darle la orden de San Silvestre en orden de collar, espada y espuelas a un médico francés que criticaba a Darwin. Pero como papa, el mismo Pío IX se abstuvo de criticar a Darwin. Los papas pueden hablar ex cátedra. Por ejemplo, yo aquí estoy como conferencista, soy el mismo mono que va a estar abajo como una persona común y corriente, pero se dan cuenta que si tengo el micrófono parecería que tuviera un poco más de autoridad, o cuando menos tengo más volumen para decir las cosas. Con los papas ocurre lo mismo. Cuando hablan ex cátedra desde la silla papal son infalibles. Cuando dan el equivalente a las declaraciones de banqueta de los políticos, entonces tienen una mayor libertad. Pío IX nunca se atrevió a criticar a Darwin. ¿Por qué? Porque probablemente la Iglesia Católica había aprendido a golpes la experiencia tan dura que habían tenido con Galileo. El papa que siguió a Pío IX es León XIII, que es una figura absolutamente admirable. León XIII es el que abre el archivo secreto a los historiadores, pero además León XIII dice que es obligación de los católicos aprender ciencias e historia natural. Y no solo eso, sino que hace una declaración muy tajante en donde dice que si la enseñanza de la Biblia, de los textos sagrados, no coincide con lo que nos dice la historia y la ciencia, entonces hay que leer a la Biblia como una metáfora. Yo creo que aquí puede haber católicos o no, eso es irrelevante, pero yo creo que todos nos damos cuenta que el arca de Noé o las 7 plagas de Egipto son metáforas maravillosas. Y lo que el Vaticano ha dicho desde la época de León XIII es que hay que leerlos así. Ahora, allí tenemos una ventaja en el catolicismo que se encuentra en la Iglesia anglicana, que se encuentra en casi todas las formas de judaísmo, no se encuentra en las iglesias ortodoxas, que son muy conservadoras, y tampoco se encuentra en todas estas iglesias cristianas nuevas fundamentalistas, que son muy abundantes en algunas partes de México, especialmente en el sureste, en Tabasco, en Oaxaca, etcétera. Allí hay la lectura literal de la Biblia, la interpretación literal de la Biblia. Pero el catolicismo superó muy rápidamente el conflicto que tenía con la teoría de la evolución. Y yo creo que eso es especialmente cierto en el caso de México por una razón muy simple. Miren, ustedes pregúntenle a un católico, a una católica mexicana, si creen en Dios, y la respuesta va a ser sí, y en la Virgen de Guadalupe. Se dan cuenta que están colocando a la Virgen en el mismo nivel teológico que a Dios. Esto es imposible de aceptar para la ortodoxia católica de la fe. Pero ¿qué es lo que estamos reflejando allí? Bueno, don Miguel León Portilla, que es un gran nahuatlato, un día me lo explicaba en el Colegio Nacional. Lo que pasa es que si ustedes se fijan en las religiones mesoamericanas, todos los dioses tenían un componente masculino y un componente femenino. Entonces, para un católico mexicano no tiene nada de raro tener a la Virgen de Guadalupe al mismo nivel que Dios. Tenemos una dualidad masculina y femenina. La Iglesia Católica no le quedó más que aceptar, en el caso de México, una negociación que permitió incorporar muchos de los viejos ritos prehispánicos a la nueva visión del catolicismo, y eso flexibilizó mucho el dogma católico. Los católicos en México, aunque no tengan una educación científica, le pueden decir, sí, ¿quién es Darwin? El que dijo que venimos de los changos, pero no están rechazando a Darwin. Se dan cuenta que ahí hay una diferencia brutal. Hace unos días tuvimos a Emma Darwin, invitada en el Colegio Nacional, la tataranieta de Charles Darwin, somos amigos de hace mucho tiempo. En un momento después de una cena la llevé a su hotel y me preguntó el chofer del taxi, ¿quién es esta señora? Porque no habla como americana. Le dije, no, pues es inglesa. Ah, ¿y a qué se dedica? Es novelista. ¿Y qué hace? ¿A qué vino? No, pues es que es tataranieta de Darwin. Y la respuesta del chofer es maravillosa. Ah, el que dijo el de los changos. Así, el que dijo el de los changos, ¿no? Así, con esa construcción gramatical tan imperfecta, maravillosa. Pero no era, bájese de aquí, voy a
a limpiar mi coche ni nada, que sí es la respuesta que nos encontramos en algunos sectores de la sociedad estadounidense, por ejemplo. Entonces, yo creo que el punto básico es muy claro. Si alguien quiere ser creyente, pero ¿quién le va a negar su derecho a creer en lo que quiera? Bueno, los sacrificios humanos sería un poco excesivo, ¿no? Pero el propósito de la enseñanza en la teoría de la evolución es explicar la diversidad pasada y presente de la biosfera, no demostrar que Dios existe o no. Y se dan ustedes cuenta que hay interpretaciones ahora, como lo que hace el Papa actual, Francisco I, que es muy simpático, donde cuando él está defendiendo la diversidad biológica, lo que está diciendo desde el punto de vista teológico, lean sus encíclicas con cuidado. Lo que él está diciendo es, estoy celebrando la obra de Dios. Bueno, si él quiere creer que la obra de Dios se refleja en esa diversidad biológica y dice defendámosla, y yo no soy creyente, pero digo defendamos a la diversidad biológica porque en ello se nos va el futuro, bueno, pues coincidimos tácticamente en lo mismo, aunque estratégicamente tengamos fundamentos filosóficos distintos, ¿no? No, hay un punto que no hay que olvidar. En México la gran derrotada histórica es la Iglesia Católica. Los que ganaron la guerra de la Reforma fueron los liberales. Darwin llegó a México exactamente después de que los liberales habían ganado la guerra a las actitudes más conservadoras que impedían la laicidad de la educación. Pues muchísimas gracias. Compañeros, espero... antes de que se levanten, vamos a darle las gracias al doctor Lezcano de manera protocolariamente correcta, así tenemos que hacer, pero yo sobre todo quiero darle las gracias porque para mí como presidenta del AMSIT y como colega de mis compañeros que hacemos Museo de Ciencias, me parece que si vamos a hablar de museos responsables, tenemos que hablar de ciencia y tenemos que apelar a las mentes brillantes como la del doctor Lezcano, que hacen ciencia en México, que avanzan el conocimiento de la ciencia de manera radical, fundamental, que es escuchado en todas partes del mundo y es una voz entre las nuestras. Muchas gracias. Espero que ustedes puedan reflejar algo de lo que escuchamos hoy en su práctica cotidiana. Muchas gracias, compañeros. Qué orgullo tenerlo en Tabasco y le entrego el diploma de Museos Responsables del Coloquio AMSIT 2017. Gracias por venir a Tabasco. Gracias, Silvia, por tu cariño y tu amistad con el doctor Lezcano y gracias a eso haberlo recibido en Tabasco. Estamos muy emocionados. Nos están viendo en vivo por la página de Facebook del Museo Papagayo y en la televisión UJAT de la universidad, escuchando su conferencia a todos los alumnos de esta universidad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Toño, finalmente, de parte del señor gobernador, un regalo, una pintora del estado, Perla Estrada. Te vamos a mostrar una litografía, pero lo que nos encantó es que de verdad el esfuerzo que hizo el doctor Lezcano para contraviento, marea, huracán y demás estar aquí es tremendo. Y la litografía se llama Instrumentos para resistir el diluvio. Lo resististe, aquí estás. Muchas gracias, Toño. Especialmente para usted.